Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 15 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, la noticia del día. Este accidente ocurrido en el área de Hualaca, un bus de Darién con más de 60 inmigrantes se accidentó cerca de las 4 de la madrugada en el albergue de Los Planes de Hualaca. Atención porque el bus se pasó de Los Planes y se devolvió a la entrada de Chiriquicito. Según testigos, al regresar perdió el control y se cayó desde la calle Montañosa frente a la caseta de despacho de inmigrantes donde había otros buses. Preliminarmente se habla de más de 15 fallecidos, gran cantidad de heridos. Las autoridades piden evitar el tránsito por esta ruta hasta que las ambulancias puedan evacuar a los heridos y pues están llegando ya ambulancias desde Santiago. Si usted va en esa ruta, tómelo con calma, bueno, evite, trate de dar la vuelta, es lo mejor. Y que sean los servicios de urgencias que vayan al rescate de estas personas, de estos sobrevivientes. Especula que podía haber 60 personas en el bus, de los cuales pues 15 ya se encuentran fallecidos. Esa es la noticia que tenemos en este momento, en un momento en el cual el gobierno mantiene el subsidio al combustible hasta el 1 de abril. Ayer el presidente tuiteó que la gasolina se mantiene en 3.25. ¿Qué va a pasar con las farmacias? Las farmacias pues no están a favor de mantener ese descuento del 30%. Hoy Colombia, la oposición colombiana va a la calle. Ayer fue el presidente Petro quien encabezó una manifestación de apoyo a su gobierno. Y don José, ¿quién sería hoy Edward Benítez? ¿Sabe quién es? Este es un señor que se acaba de ganar 2.070 millones de dólares en la Lotería de California. Y su respuesta ha sido... Ese es el bruto. Sí, el bruto. No, porque obviamente el Estado de California, por ley, tienes que dar el nombre de la persona que se gana la lotería. Y esta persona escribió en su Twitter, bueno, el gran ganador es el sistema de educación californiano. ¿Por qué? Porque todos los impuestos de la lotería van al sistema educativo. ¿Y cuánto le va a tocar al sistema educativo por este ganador de 2.000 millones de dólares? 1.400 millones le toca al sistema, así que el neto le va a quedar como en 701 millones de dólares, que bueno, que ya es mucho dinero. A ver si tenemos suerte nosotros con el 1, el 2, el 0 y el 8, que son las decenas sugeridas por don Monchi Díaz para el sorteo de hoy, y me uno a esas felicitaciones a don Gustavo Luna, nuestro gran utility aquí en Next, que está de cumpleaños. Don José. Buenos días, Fernando. Bueno, felicidades a Gustavo, que hace de todo. Hace de todo, literalmente. Es un asistente de todos nosotros. No le falta aparecer aquí en el micrófono. Un saludo. Oiga, Fernando, comenzamos un miércoles 15 con una noticia sumamente grave. Muy grave. Creo que este es entre los 3 o 4 accidentes más graves que Panamá haya tenido. Sí. Recuérdese aquel bus que cayó del Puente de las Américas. En 1974. Aquel bus que se quemó frente a Osana, ¿se acuerdan? El accidente en Cabras. Que fue el de Cabras. Y No, y el de Antón, que iba con trabajadores noves hacia Las Piñas y se cayó sobre el puente del río. Este está entre los más grandes. Sí. Y todavía conocemos extraoficialmente de 15 muertos, hay una cantidad de heridos. Le pedimos a todos los panameños y panameñas que vienen de la carretera de David hacia Hualaca, que den la vuelta, porque hay un tranque enorme y no dejan a las ambulancias llegar al área. Entonces tengan la calma, porque lo que tenemos en este momento es un grave accidente que no sabemos las personas, pero asumimos que hay adultos y menores, y ahí lo importante ahora mismo es sacar a toda esa gente, los heridos fundamentalmente, a dar la asistencia hospitalaria necesaria para salvar a los que sea posible salvar de este tremendo, terrible accidente que se está dando en este momento. Está todos los estamentos de seguridad en el área, de manera que necesitamos la cooperación de toda la población, de toda, para entender primero lo que está pasando y dos, colaborar. La forma de colaborar, si usted viene... No estorbar. Es no estorbar, exactamente. Es la mejor forma. Es la forma para que nuestras estructuras de seguridad, tanto públicas, de asistencia pública, médica, puedan llegar, y aquellos que tengan helicópteros especializados en materia de transporte de enfermos. Aquí hay
compañías que se encargan de eso, que por favor colaboren en esta tragedia que afecta la vida de un grupo importante de migrantes que iba en ese bus. Nuestra solidaridad y nuestro respaldo a todas las entidades que están manejando este tema. Quisiéramos marcarle lo que está pasando en la región, hablándole de lo que está pasando en torno a nosotros primero. Una de las cosas importantes que está ocurriendo es lo que está pasando en Colombia. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha emprendido en una forma simultánea un conjunto de reformas estructurales que si no la ha valorado bien, va a producir lo que ya está produciendo en este momento. El nivel de incertidumbre que afecta a la economía colombiana en este momento y a partir de ayer es enorme. ¿Por qué? Déjeme darle un resumen por qué es importante esto. Porque esto va a acelerar el proceso de confrontación política en Colombia. Menos de un año de la toma de posesión. A unos meses. A unos meses de un año. En un momento en que el presidente, obviamente, él está tratando de utilizar su mayor caudal político. Ayer movilizó al país. Todavía no tengo muy claro cuánta cantidad de personas movilizó, pero movilizó a Colombia. Hoy la oposición se va a movilizar. ¿De qué se trata en este momento? Bueno, recuerda que él tiene una reformas a las tarifas eléctricas en la que el Estado va a determinar los precios. Y esto va a afectar la calidad de inversiones que puedan ir a Colombia en el sector eléctrico. Ojo, en el caso de Colombia actualmente, usted debe conocer esto. Primero, para entender la reforma hay que entender el sistema. En Colombia, en el año 93 por allí, se hizo un proceso de privatización de todo el sistema de seguro social médico, todo fue privatizado. Y se crearon las EPS, que son las entidades promotoras de salud, que son entidades privadas, que es la que, si usted va a un médico, la factura que se hace en ese médico, a usted como cotizante, eso incluye los cotizantes y un sector del gobierno en donde estas organizaciones de EPS prestan el servicio, ellos emiten la factura de eso y si hay que mandar a un hospital, todo pasa, entonces el pago pasa a una organización que se llama ADRE, que es la que paga, la pagadora. Y dependiendo de tu estrato social también, que es lo importante. Sí, depende, en esa estructura, dineros públicos son administrados privadamente. Este no es el pago este es el pago de las prestaciones médicas. Entonces la reforma se basa sobre un eslogan del presidente que la salud es un derecho universal y no una forma de renta. Ahí viene el primer conflicto. En todos los países del mundo hay seguridad social y hay seguridad privada. La seguridad, en este caso, lo que él propone es eliminar las EPS, particularmente eliminar aquellas que ya están quebradas y dejar a las eficientes y que todo el pago que hoy se hace a través de una estructura privada se controle por el Estado. De manera que las EPS, en la práctica, no recibirán pagos de ninguna entidad, sino tendrán pagos del gobierno. Y recuerde que la cotización en Seguro Social para esto, de los trabajadores aportan el 4% y el empleador aporta 8,5%. La idea del presidente en esta ley es crear un sistema de salud primaria que Colombia tiene como más de 1.100 municipios, más o menos. Hay una cantidad de municipios, quizás 650, 600 y algo municipios, que no tienen estructuras de salud pública. Y lo que quiere el presidente Petro es llevar la salud primaria como elemento fundamental del sistema de salud, lo cual como principio no está mal. Eso es un principio que nosotros debemos. Siempre lo más importante es mantener a la gente sana.
Y eso se logra en el nivel primario. ¿Cuál es el problema que tiene con esto? Que además de eso, él quiere dignificar, aumentar los salarios. Y este tiene un costo enorme y va a producir una disrupción en el proceso bien alta. Y va a incrementar la confrontación entre los sectores privados a una velocidad grande y los prestatarios del servicio a través de las EPS, que son asociaciones médicas, se oponen a esta reforma. Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Que esta reforma, que es importante mirarla y que es importante para el presidente de la República, es una reforma que si no se haya consultado bien, va a traer una confrontación social primero y ya en este momento está generando, Fernando, un estado de Crispación. De crispación social, pero más importante que la crispación social en este momento es los niveles de incertidumbre que genera en la economía, porque la primera pregunta es, ¿de dónde van a salir estos fondos para pagar todo lo que quiere hacer Petro? ¿De dónde van a salir los fondos para mantener y pagar los subsidios que él pretende darle al sistema eléctrico? ¿De dónde? Cuando él está reduciendo los principales renglones, por ejemplo, en la minería. Yo no sé si usted está muy claro en cuánto representa para la economía colombiana, Fernando. Que hoy vamos a tener un experto desde Colombia hablando sobre eso. Es decir, Entonces, 1 millón de trabajadores tienen la mina. Legales. Legales. Entonces, porque hay minería ilegal. Entonces, esta reforma, que ayer usted veía en Colombia, en todas las ciudades había manifestaciones a favor de la reforma que impuso el presidente. No tengo la menor duda de que en Colombia se necesita una revisión del sistema de salud público, pero hay que mirar lo que está hecho bien y hay que mirar cuál es la velocidad de cambio. No vaya a ser que la velocidad de cambio del señor Petro se lleve la carrocería social y la disperse en una confrontación. ¿Cuál es el problema de eso para nosotros? A nosotros nos interesa una Colombia estable. Próspera. A nosotros nos interesa una Colombia próspera. A nosotros nos interesa que los pobres de Colombia reciban atención. ¿Por qué? Porque al mejorar Colombia, Colombia es uno de los socios más importantes, tanto en el factor humano, que para mí es el recurso más importante de cualquier país, más que cualquier otro recurso, es el recurso humano, permita que los movimientos migratorios ilegales no se den. Pero unida a esto, a todos estos procesos de paz, a todo este llamado por la paz que el presidente tiene en su mente, pero no la comparte con la mayoría de la población. Las democracias funcionan con las consultas, con la participación. Y yo creo que le hablo de esto porque me preocupa el camino por donde va Colombia. Me preocupa porque nosotros todas las noches aquí en Panamá dormimos pegados a Colombia, igual que nos preocupa lo que pasa en Costa Rica. Costa Rica, que se jactaba frente a todos nosotros de que era miembro de la OSD. de la OSD, ahora ha sido incluido en la lista negra de la Unión Europea. De la Unión Europea, Costa Rica. Nosotros estamos. Están las Islas Marshall, está Rusia. Entonces, todo esto que está pasando en estos dos. Pero hermanos, ¿dónde lavan dinero esos oligarcas rusos? En Londres, en París, en Alemania. Pero las yatas bueno, encontraron que estaban todos en Europa, no estaban ni en Y Angola, habrá ni en... alguno que tenga algo, pero nosotros somos marginales. Sí. Esta es la dicotomía de una política de sanciones para nosotros y no para ellos. No Pero sé eso si no la de- lavarán, pero la gastan en esos países. Sí, no. Y la lavan. Se ha detectado, bueno, la cantidad de activos que estos oligarcas rusos que estaban robando. Eso no es dinero procedente de actividades legales. Esto es todo un movimiento. ¿Quién puede comprar un yate de $1.000 millones? Y decir que lo tuvo legalmente. Sí, lo tuvo legalmente. Y siendo nada más proveedor del Estado. Bien. Le hablo esto de Colombia porque tenemos que prestarle atención a lo que ocurre en Colombia, porque Colombia es un país sumamente importante para la República de Panamá. Nosotros no le podemos desear mal al gobierno del señor Petro. Nosotros queremos que, si se van a hacer reformas, que son exclusiva responsabilidad del pueblo colombiano, pero no es responsabilidad exclusiva de ellos si provoca frustraciones y migración ilegal. Entonces nos consideran a nosotros. Sí.
Y nosotros le deseamos el mejor éxito a Colombia y su gobierno. Pero las condiciones están dadas para que eso no se dé. Fíjese otro caso de esta naturaleza. La confrontación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva con el Banco Central de Brasil. Lula da Silva está insistiendo en que se deben bajar los intereses y ha presionado al Banco Central. Ayer, por primera vez, dijo que él no estaba muy seguro cuál era la tasa de interés. Bueno, el presidente Lula da Silva tiene expertos, pero tratar de controlar el Banco Central en la definición de una política que tiene que ser manejada, claro, en coordinación, pero decisiones que debe tomar el Banco Central. Y si el presidente interfiere en ella, la inflación va a golpear. Y es probablemente que él crea que la inflación es una invención de los ricos. La inflación es el producto... El impuesto más duro y equitativo que hay para la pobreza es la inflación. Sí, sin duda alguna. ¿Y cómo se da esto? Oiga, Brasil y todos nosotros acabamos de pasar una pandemia en que los costos de flete, los costos de fertilizantes, los costos se han disparado. Sí. Entonces, nosotros hemos logrado, vía el control de la emisión del efectivo, bajar la inflación primero para poder abordar el problema. Tenemos un problema sencillo, un problema complejo. De todas maneras, la decisión de Lula, más las políticas sociales de Lula, elevan el nivel de incertidumbre y hacen que Brasil no vaya a crecer más de 1% en el año 23. Uno de los gigantes, la economía más grande de nuestra región. Y si usted se va a los otros dos países del Pacífico nuestro, del Pacífico de nuestra región suramericana, en Perú, la presidenta, junto con las fuerzas con que gobierna, ha elevado la cantidad de territorio bajo emergencia, entre estado de urgencia, porque se habla de emergencia, pero la palabra emergencia es un anglicismo. Viene de emergency, la palabra urgencia. Es urgencia. Territorios, y no intenta ella buscar una solución. Ella es parte del problema, la presidenta actualmente. Y este país ha quedado entrampado y ya comienzan a recibir el castigo de esta crisis prolongada en el tiempo, los activos del Perú, y como consecuencia se afecta a la economía. ¿Y la economía de quién se afecta? De todos los peruanos. Y con la derrota política de las elecciones del 5 de febrero en Ecuador, el presidente ha quedado descuadernado y ha quedado en una situación de presión que le están haciendo para que renuncie y aplique lo que la Constitución establece, que es la muerte cruzada. Es decir, que el presidente llame a elecciones, al año renuncie y se renueva todo el Parlamento. Todo el Parlamento. Esta situación genera niveles de incertidumbre. Y la movilización de esos activos líquidos se está haciendo hacia Panamá. No tengo las cifras exactas, pero eso es lo que sucede cada vez que pasan estas cosas. Y la situación de Chile se le empeora al señor Gabriel Boric, que está más interesado en la reforma constitucional que en enfrentar la coyuntura económica del país. Una reforma constitucional que los chilenos comparten. Lo que no comparten es la teoría del Estado del señor Boric y su grupo, en la cual la reforma que él propuso tenía casi prácticamente la disolución del Estado chileno como lo concebimos. Y esto no está pasando nada más en nuestra región. En Israel, el presidente Netanyahu, para resolver problemas de él, pretende liquidar el balance de poder, que significa la división del Estado en poderes legislativos, en poder judicial y en poder ejecutivo, y pretende, a través de una reforma al sistema judicial, poder sobrepasar con mayoría simple en la Asamblea las decisiones de la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema de Justicia no sería en la última instancia judicial. Todas sus decisiones podrían ser revocadas por fallos o por decisiones políticas de quien controle la mayoría, porque en la mayoría simple, es decir, 50% más 1.
quitándole la independencia del sistema judicial y rompiendo el sistema democrático. Eso no está ocurriendo nosotros nada más allí. Por ejemplo, usted ve la diferencia entre Francia. En Francia hay una confrontación social por las reformas que hace Macron, pero Macron no se le ha ocurrido pasar una ley para eliminar los fallos de la Corte. Sí. Está enfrentado a la pelea con los sindicatos sobre la teoría de que él tiene que salvar el sistema de pensiones y que además de eso, para salvarlo, requiere aumentar los niveles. Los sindicatos se oponen y la discusión de la ley sigue en el Parlamento. Igual que en Alemania, pero en Inglaterra, donde hay una gran movilización social que también se expresa en Pakistán, se expresa en Turquía. Cuando Erdogan detiene a más de 100 constructores, se olvida, o él cree que la gente se ha olvidado, de que quien dio la moratoria para bajar las normas de calidad de construcción fue el gobierno de él. Y ahora, en forma abrupta, quiere poner preso a poco de gente para quitarse la base de las manos en uno de los desastres más grandes que ha habido este país, en donde quizá los muertos, Fernando, tanto en ambos países, Siria como Turquía, se eleven a más de 70.000 los muertos, sin hablar de los daños materiales. Y hay 23 millones de personas afectadas. Solo en Siria hay 7 millones de personas que van a vivir en las condiciones más terribles que se puede imaginar. Que hace mucho frío en un desierto, Sí. Y más en esta época y en unas regiones está nevando. Está nevando, sí. Toda esta situación general de lo que está ocurriendo en estos países cerca de nosotros, y en la parte insular. Ayer, en las críticas del exilio cubano, había una foto del presidente de Cuba, Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, en su visita a México. Su esposa con un bolso Chanel. Y su Hermes. Hermes. Wow. Valorado, según esta información, en $16,000. Le tomaría un cubano 64 años. 64 años de trabajo sin gastar un centavo para poder comprarse un... O sea, usted puede decir lo que usted quiera, pero esos exabruptos, esa presentación, esa ostentación, choca no solamente a nosotros que lo vemos, sino que más choca es lo que está pasando en Cuba, que vive bajo una situación de crisis más grande que cualquier otra crisis que haya tenido en la historia de estos 66 años de revolución, en la que se ha producido un retroceso del desarrollo económico de esa nación, un empobrecimiento de las capas más necesitadas de la nación. Los jóvenes no tienen perspectiva. Usted mira esto y lo que está pasando en Sudáfrica, con una crisis energética, lo que pasa en Pakistán, recuerda que el apagón general que le hablé, las inundaciones. Y para colmo, las inundaciones en Sudáfrica le pegan ¿a quién? ¿Países de qué? Del BRICS. Del BRICS. Sudáfrica, Brasil. Lo que está pasando en India, que ayer el presidente Modi, intervino en la agencia de noticias BBC por un reportaje que la BBC planteó de un involucramiento hace 23 años del presidente Modi en unas masacres que se dio. Bueno, le mandaron a la gente de impuestos a la BBC, cerraron, no se podía entrar, no se podía salir. Ahora métale esto, los conflictos en el Pacífico Sur y el movimiento, los ejercicios que los Estados Unidos está haciendo. Estamos en un mundo en guerra. Exacto. Guerra de toda clase. Y este es un mundo para actuar con prudencia. A la vuelta, le quiero hablar sobre el proceso electoral panameño. Vamos a seguir dándole información sobre el accidente, sobre lo que está ocurriendo en este trágico accidente allá en Bugaba, ¿no? Dolega. En Hualaca. Hualaca, en los planes de Hualaca. Este accidente brutal. Vamos a informarles sobre todo el proceso político que hay en Panamá. ¿Cuándo son las primarias todos los partidos? ¿Cuándo deben detenerse listas las alianzas? ¿Cuáles partidos van a hacer alianzas van a hacer primarias para presidente? ¿Qué está pasando en estas estructuras? Y
qué debemos esperar nosotros? Sobre todo esta semana, que arranca el carnaval, hay que mirar las cosas en su justa perspectiva y tener en cambio en la mente lo que está ocurriendo cercano a nosotros. Así es.